¿Cuál es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? Loco en el sentido de que es un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. Las grandes mentiras del momento que estamos viviendo, para finalizar. Sí, estamos condenados a una lluvia incesante de mentiras. La más grave de los últimos años ha sido, sin duda, la guerra de Irak. Me parece la mentira más grande de todas. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenía. Y sin embargo, condenaron a muerte a centenares de miles de personas. Nunca se sabrá cuántas son, porque en este mundo racista se cuentan los muertos invasores, pero no los muertos invadidos. Así que nunca se sabrá realmente cuántos fueron los muertos de esa mentira. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba, son todos enanos, y vistos desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás, saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible. Amigo Galeano. Mi amigo. Pronto nos veremos, o en Sevilla o en Montevideo. Sí, nos estamos viendo. Nos estamos la viendo. despedida esa mexicana que es la más linda de todas. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí. ¿Hay otras despedidas, las porteñas, cómo serían? No, esas no me gustan tanto, son más normalitas, digamos, pero esta nos estamos viendo, que además es intraducible. Yo he intentado traducirlo a otras lenguas, no se puede. Es un privilegio de la lengua española poder decir nos estamos viendo. Se las trae, esas tres palabritas se las traen. Significa que tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. Bien. De alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. No le importa que yo la adopte. No. Me se lo voy a decir a todo el mundo. Claro, nos estamos viendo nos para despedirnos. Claro, como un brindis que también te lo regalo si quieres, de un gran amigo mío que fue una de las primeras víctimas de la dictadura militar argentina. Se llamaba Burnichón, era un santo, protector de los poetas inéditos, de los pintores que jamás vendían un cuadro, uno de estos. Y fue asesinado de mala manera, lo tiraron al aljibe. Bueno. Y él brindaba, cuando salíamos a beber y a festejar, brindaba siempre de la misma manera. Decía, por el pretexto. Ole. Es el mejor brindis que es conozco. El mejor. Por el pretexto. Por el pretexto. Hoy nos sentamos un momento. Dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira, y en el audio escuchamos a Eduardo Galeano, entrevistado por Jesús Quintero en el año 2010 para el programa Ratones Colorados. Un audio que sentíamos importante compartir, primero porque tal vez ambos apreciamos el pensamiento y la vivacidad de los textos de Eduardo Galeano. Y también porque nos llevó a reflexionar sobre la realidad social, o sea, sobre cuánto hemos evolucionado en 15 años. Parecería que nos estuviera hablando del año de hoy, de este año que estamos pasando. Sí. Y pues a veces uno cae en cuenta que parecería que los ciclos necesariamente se tienen que repetir o que no somos capaces de aprender de nuestros propios errores.
En todo caso, aquí estamos siempre para, no sé, para hacer frente y no olvidar tampoco, porque es la única manera de mantener viva una especie de conciencia que nos permita de alguna forma no repetir, aunque parecería inevitable. Y que ante la insensatez de la propuesta de la guerra siempre hay que decir que no, porque no hay ganancia, realmente nunca se termina, y tanto como hace 10 años la guerra de Irak, ahora está la de Gaza, entre tantas otras que están en el camino. No es una forma de solucionar nada, no es una Sí, forma de África, finiquitar Europa, nada. Medio Nosotros Oriente, mismos, aquí América Latina, aquí hay otro tipo de Estados guerra, Unidos. ¿no? Pero bueno, Entonces, pues es importante que entre ese recordar está el constante recordar que en la historia esto nunca ha solucionado nada, y pues así como en lo grande no soluciona, en lo pequeño tampoco. y nos podemos quedar tal vez con estas palabras bonitas de retomar la horizontalidad, lo comunitario, que nuestros pueblos, por lo menos aquí que hemos pasado por procesos muy cercanos, procesos complicados de conflictos sociopolíticos, eh, tal vez estos procesos nos han permitido y siempre nos permiten de alguna forma entender que la mejor manera de enfrentarse a la adversidad es a través del, del, del juntarse con el otro, o sea, del ver al otro Ujú. y entendernos todos como, como parte de un gran algo más importante, rompiendo fronteras, puestos, privilegios. Hay algo más allá que es lo humano, que es lo que nos conecta, que nos termina uniendo a todos como estos seres milagrosos pues bueno, que habitamos este planeta. Justo hace nada estaba escuchando la estrategia, el dilema del prisionero, y sobre teoría de juegos, y bueno, búsquenlo por ahí porque bueno, es una explicación más larga, pero el resumen es que quien gana es quien coopera, quien actúa de la forma más colaborativa, eh, como cediendo al otro, pero sin ser pusilánime, es el ganador. Entonces al final de cuentas, ser cooperativo y colaborar con los otros es en realidad la estrategia del vencedor. Esto sucede en la naturaleza con esta simbiosis de los animales, del pececito que le tiene que comer otros, los Claro, percebes que le le están van comiendo, chupando sus porque suciedades. permiten que ambos sobrevivan. Es Claro. una forma de cooperar que está en nuestra, pues si quieres, en nuestra inconsciencia, en la forma en la que podemos sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino permitir que ambas partes vivan bien y ganen. Sí, y bueno, como saben, porque lo hemos comentado mucho, y a las personas que nos siguen, que les agradecemos de todo corazón, porque nos dan mucha energía y nos dan mucha fuerza para continuar. A nosotros sus palabras nos hacen muy felices. Sí. Cuando nos hemos encontrado en algún evento, o en algún encuentro fortuito por ahí, y hay estos comentarios bonitos sobre esto que podemos generar a través de la radio, del conversar, del empezar a divagar entre tantas cosas. Es una retroalimentación muy bella porque nos da también ganas de seguir. Y todo esto tiene que ver porque hoy es nuestro último programa del año. Yay. Este año ha sido un año mucho más corto que los anteriores. O que el anterior. ¿Qué año estamos? Tercero. Este es el tercer año. Este es el tercer año del Palo Encebado, y este año fue mucho más corto por agentes externos a nuestra propia voluntad radiofónica, porque nuestras voluntades tal vez estuvieron como direccionadas hacia otros lugares. Sí. Fue un año bastante convulso en varios aspectos, y bueno, pero nosotros disfrutamos mucho sentarnos cada lunes aquí a conversar y a leerlos, y por lo mismo les insistimos y les pedimos también encarecidamente que si nos están escuchando se animen, no sientan vergüenza. A veces nos dicen también eso, que les da vergüenza tal vez escribir o hacer una pregunta. No tengan miedo, nosotros
somos igual de ignorantes que ustedes y más bien disfrutamos del conversar. Y por eso tenemos los medios abiertos como nuestro WhatsApp del Palo Encebado, en el que, como saben, estamos constantemente compartiendo cosas y lo tenemos abierto para cualquier diálogo, pregunta, consulta o comentario que quieran hacer. Y a la par también en la radio mentemente.net está abierto un chat que es totalmente gratuito que se pueden escribir y conversar con nosotros. Y también en YouTube, retroactivamente, también muchas gracias a los que se han suscrito y nos siguen a través de este medio. Igual por ahí los comentarios siempre los intentamos contestar, aunque sea 2 meses después. Leemos los comentarios. Pero siempre estamos ahí. Nos cuesta un poco, pero los leemos y los contestamos y nos hace muy felices poder conversar así también de esa manera. Sí. Un poco a lo carteado moderno. Sí, como acercarnos a la gente que nos escucha. Bueno, como hoy es el último programa de esta temporada, yo supongo que el resto del año vamos a hacer una pequeña selección de los programas que más nos hayan gustado de esta temporada y los dejaremos como en modo de repetición los lunes a través de mentemente.net. Pero el de hoy es el último y, como saben, la tradición del último programa de cada año es responder a las preguntas de la gente. Uh-huh. Esta vez estuvimos en el festival o encuentro, como me dijo nuestro amigo, me gustó la palabra encuentro, es bonita, le da otro significado al momento de ir, estar ahí, compartir, dar, recibir, y retroalimentarse dentro del otro. Y bueno, un encuentro muy bello que es el BU. Festival BU. Festival de Autopublicaciones, de Arte Independiente y etcétera. Y pues estuvimos recolectando preguntas para poder conversar hoy un poco más distendidamente y más, ¿cómo decirlo? De una forma más fiestera, no tan formal o no intentando mantener ninguna estructura, sino simplemente darnos el gusto de conversar y divagar. Vamos a ver qué nos ofrece la caja de preguntas. Yo creo que hoy debes leer tú todas las preguntas porque habrá mucho más sorpresa en tu voz que en la mía. ¿Por qué? Ya. A ver, vamos con la primera. ¿Qué hace bello el mundo y qué cosas lo hacen horrible? Uy, tremenda pregunta. ¿Qué hace bello el mundo y qué cosas lo hacen horrible? ¿Qué dirías? La conciencia. Creo que la conciencia de cada uno hace bello y horrible. Cosas, sí. Puedes estar en la mejor situación, pero si estás en un mal estado mental, pues no eres capaz de divisar lo que está sucediendo. Por eso suele suceder esta cosa de que cuando ves retroactivamente algo te suena o te resulta bien, aunque haya sido un momento muy dramático, muy feo. Uh-huh. Cuando lo miras para atrás es como, mira, no estaba tan mal. Porque estás en otro estado mental, en ese instante estás como sumido en lo que está sucediendo y eres incapaz de ver que casi cada cosa es como una moneda con sus dos caras. A lo mismo que está sucediendo algo muy fuerte, por ahí están otras cosas también muy valiosas sucediendo. Entonces yo creo que sí es nuestra conciencia. Sí, creo que el aprender a disfrutar de la vida, y con disfrutar se usaría la palabra disfrutar lejos de la palabra felicidad o de estos sentimientos que no los diría superficiales porque no son para nada superficiales, pero que tal vez son momentáneos. Uh-huh. Si la felicidad no es una constante, el disfrute tampoco, pero es un acto que podemos generar desde nuestra conciencia. Aprender a disfrutar de los momentos feos también. No sé. Darse el tiempo de entender lo que significa la vida, ¿no? Lo que está pasando a tu alrededor. No todo lo malo es tan malo, no todo lo bueno es tan bueno. Claro, como tú dices, bueno, la disfrutación es como la cerveza, que es algo que disfrutamos, pero es amarga. Pues no viene con que todo lo que sea bueno tenga que ser necesariamente dulce o grato. Hay cosas que están bien,
pero que requieren de ese grado de amargor para que valgan la pena. Pues sí, Ujú. estoy muy de acuerdo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esto es como esta tradición de las uvas en Año Nuevo, porque creo que son 12 preguntas. Es una por cada mes del año. Una por, no sé, dividir 12 para 60. ¿Cuánto tiempo nos queda en este planeta? Ah, ya y se acaba. Yo Sí, veo más cosas ahí. ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda en este planeta? No lo sé. Tal vez para mí la gracia estaría en disfrutar el tiempo que nos queda justamente. Y ahí juntamos con la pregunta anterior. Yo, dentro de todo, bueno, nuestras conversaciones íntimas, soy una persona bastante positiva en ese aspecto. Tú eres una persona bastante negativa en ese aspecto. Y aunque los dos creo que tenemos una visión muy similar de las cosas. Sí, yo veo que la cosa se está acortando cada vez más, y la reversa está como difícil. Y por esa misma razón sí es como, no importa el tiempo que nos quede, sí es mucho más importante escoger cómo queremos pasar ese tiempo. Aun si el tiempo del planeta fuera más extenso del que me imagino, el tiempo de los humanos, como siempre, es eh, pues muy volátil, muy fugaz. Entonces supongo que lo único que nos queda es entender bien por qué estamos haciendo las cosas, para qué hacemos las cosas. Un poco lo que decía la otra vez, sin tanto drama, es decir, claro, la pregunta de cuánto tiempo nos queda en el planeta siempre es apocalíptica y Sí, siempre eso te lleva como a ríos de sangre y los cuatro jinetes del apocalipsis, pero sin ver con tanto drama es como intentar agarrar paz en todos los sentidos, porque sea lo que sea que acontezca, sí, pues va a ser nuestra conciencia y nuestro estado mental lo que nos eche una mano. Entonces, pues sí, justo pues veíamos al final de Sandman, de la serie que está en sí, una Netflix. serie bueno, venimos Y, recomendando, nos demoramos mucho en terminarla, pero bueno, y la pero historia se final disfrutó. es de una persona que quiere morir porque pues tiene esta conciencia de que el planeta está Pero muy, no es, bueno, no es una ya muy persona. jodido. Ah, es la lectura que tú hiciste. ¿Qué? ¿Es una persona para ti? El señor. Claro que es un ¿Sandman? joven. No, el capítulo final es como una Ah, especie de estás hablando colofón del donde... extra capítulo. Ah, hay Sí, una historia ajá. fuera de la narración principal de la serie o del cómic, bueno, de la serie particularmente, que está dentro del universo de Sandman, pero que no habla directamente del personaje, ¿no? Sino más bien se centra en su hermana, que es la muerte. No es del Sí. sueño, sino la muerte. Y pues es la historia de una persona que quiere morir porque ya está, pues entiende que el planeta está condenado y que no hay forma de salvar nada. Entonces dice, bueno, pues ya para qué vivir, amén de sus otros problemas personales. Entonces como que decide, bueno, ya está. Y se encuentra con la muerte en su día libre, en la que la muerte le enseña a, pues no sé, a que la muerte le emociona mucho la vida. Eso es algo, un clásico tanto de él como de las historias de Terry Pratchett, es esta cosa de la, no solo antropomorfizar a los personajes míticos, o los dioses o a los espíritus, sino esta cosa de sensibilizarles, porque Claro. son muy sensibles y muy emocionados y muy pasionales con las emociones de los seres humanos, con los sentimientos, con la fragilidad de los seres humanos. Entonces, Que de alguna forma es dotarles de conciencia, ¿no? sí, y entonces es muy bonito que en esta historia el mero contacto con la emoción de la muerte por la vida le hace entender que pues tal vez la cosa no es irse, es como eh, sentir el tiempo. Y hay una de las frases que es más bonita, que es que dice, pues me encontré con esta persona, yo también tenía una visión muy oscura del mundo, pero me encontré con esta persona que no es la respuesta, pero hace que el estar aquí se sienta mejor. Y yo creo que en todos los casos, todos nosotros tenemos a alguien con quien hemos hecho esta conexión en la que sentimos que el mundo está mejor, porque está esta persona.
no para que me beneficie, sino porque hay seres humanos increíblemente valiosos con los que tenemos contacto y muchas veces también no nos damos cuenta de esto, de que están esas presencias ahí y es bonito que vivan, tanto como es bonito que uno esté aquí para apreciar a esas personas, porque pues de nuevo es una simbiosis, ¿no? Uno tiene que apreciarles y decirles que les aprecia para que estas otras personas se sientan apreciadas y agarren más energía. Sí, como una rueda, ¿no? Como Un movimiento círculo perpetuo. virtuoso. Sí. Ajá. Hay este pedacito de la canción Luciérnaga de Milo J con Silvio Rodríguez, que es otra recomendación. Bueno, hoy podemos hacer una Sección de una sección de recomendaciones. recomendaciones. El último disco de Milo J es bellísimo y le recomendamos que lo escuchen. En la canción Luciérnaga hay un pedacito muy bello que dice: dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Es muy bello. Ujú. Y si quieren algo más coloquial, más, qué sé yo, más irónico, gracioso, siempre tendremos la frase de Lelutier: la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida. Vamos a ver qué más hay. Uy, esta está más larga. A ver, A ver, dice, ¿cómo se relaciona el arte natural o inspirado en la naturaleza con las imágenes de origen mitológico u ancestral? bueno, este puedo hacerme una idea de quién hizo la pregunta. Porque, bueno, la gente que nos decía las preguntas, pues, se acercaba a nuestra mesa. Y nuestra obra, pues, está llena de este tipo de detalles, ¿no? De la naturaleza, seres mitológicos, fantasía, no sé. Y claro, la pregunta creo que va por ahí. Tal vez es una pregunta que nos increpa más directamente a nosotros como autores. En Sí, nuestras ¿por qué cosas. juntas tus cosas? O sea, ¿por qué la naturaleza la juntas con estos, ¿cómo eran? Los Con las imágenes de origen mitológico o origen mitológico, ancestral. ancestral. La Estaba, religión, al final de cuentas, también entra ahí. estaba escuchando este otro podcast que escuchamos, bueno, que yo escucho muy a menudo, que se llama El Topo y que es de El entrevistas topo a es muy... personas. Ya le hemos recomendado también el topo. Ajá, y Una pues cosa bella, perdón, un paréntesis. Spotify nos puso al nivel del topo. Bueno. No porque estemos al nivel del topo, sino simplemente no porque estamos. dijo que eran como relacionados nuestro contenido con el contenido del topo. No Ya, creo que tenga mucho que ver, pero bueno, se em, sintió bonito. sí, pues estaba entrevistándole a una mujer sanadora, a una pues, chamana. Y ella decía que cuando consumen el yagé, Ujú. la forma en la que ellos se expresaban sobre las visiones que estás teniendo es qué pinta. Ya. No te dicen qué ves, ni qué aparece, sino qué pinta. Y pues digamos que de alguna forma yo creo que va por ahí las cosas que nosotros pintamos en el sentido técnico, o sea, en el quehacer, en el objeto que llegamos a crear, vienen supongo que de esta clase de cosas, en mi caso. No es que viva de las drogas, pero, Claro. pero sí Es que viene hay de una esta sensibilidad conexión distinta. como muy profunda con cosas que yo no Ujú. sabría explicar, pero que la primera barrera el umbral para atravesar estas cosas sí viene de la naturaleza, de la sencillez, de la fuerza y de la amabilidad y de todo lo que tienen adentro estos seres que conviven con nosotros y a los que no les ponemos realmente atención y no entendemos mucho de lo que va. Pero yo sí creo que va por ahí, ¿no? Como a través de estas cosas sencillas, podemos decirlo así, yo creo que sí he podido atravesar el entendimiento de cosas más profundas. Entonces, como esta cosa de fractales, ¿no? De lo más grande o de lo Ujú. más chiquito se expresa lo más grande y al revés. Y que encuentras Entonces, esos mismas cosas. ajá, entonces yo creo que va por ahí, es como, pues, Dios está en la naturaleza está en Dios, entonces vamos regresando a esto porque pues yo creo que mucho de nuestro quehacer tiene sí que ver pues con Dios en la sensación, ¿no? En Sí. esta fuerza que es vida y ya, creo.
Sí, Ajá. estoy muy de acuerdo. Y tal vez, y siento que muchas de las obras, como para cerrar un poco la pregunta y responderla, tienen que ver con estas cuestiones que nos hacemos constantemente, porque nosotros estamos aprendiendo mucho. Y yo creo que el arte se volvió, por lo menos para mí, una forma de aprender. O sea, de cuestionarme las cosas que me cuestiono y de respondérmelas a través de la experimentación de ciertas sensibilidades que no puedo, a las que no puedo llegar si no es de esa forma. Ujú. No sé cómo le pasa al resto de gente, porque yo solo vivo en mí. Claro. No tengo la capacidad de vivir en nadie más. Pero en mí funciona de esa forma. Es una constante búsqueda de respuestas. Sí, yo creo que también está en esta sensación del propio ser, ¿no? Como tú dices, es regresar a ti y yo creo que lo que hacemos, o al menos desde mi lado, sí es como volver a ti, o sea, tratar de explicarte y entender tu propia existencia, no en el sentido filosófico, sino en este sentido esotérico y místico, es decir, ¿por qué rayos Claro. tengo esta presencia y este ser y esta energía y esta conciencia y esta decisión de hacer esto? Además, o sea, es como mucho poder Y creativo. es interesante Ajá. porque de alguna forma parecería que lo nuestro es muy abstracto, pero yo creo que más bien es una cosa muy literal del que se siente. Ahora, el resultado es Sí. bastante abstracto, pero, Ajá. pero el proceso, la forma de crear es bastante literal o muy aterrizada. Probablemente sí. En ese mismo sentido, y esto pasa con nosotros porque es nuestra labor, o sea, nosotros decidimos hacer de esto nuestra forma de vida, pero es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, no es intrínseca al arte, todos Sí, tenemos esta capacidad de sentirnos y de expresarnos y de hacer esta conexión con la naturaleza como plantas, animales y demás, y nuestra propia como, naturaleza. como todo lo que te rodea, básicamente. Todos tenemos esta capacidad, estas habilidades, esta cosa que tenemos como chispa que nos puede permitir hacer esto. Y solo es cosa de encontrarlo, de poner atención y está ahí para todos y es como de las cosas más hermosas que podemos hacer, que juntado al otro nos hace que el tiempo que tengamos en este planeta sea increíblemente más valioso y que nuestra conciencia en este mismo plano también sea mucho más amorosa hacia nosotros y hacia lo que está. Muy de acuerdo. A Siguiente ver, pregunta. parece que está... Uy, uy. Esa es larga. ¿Por qué preferimos los hidrocarburos? ¿Por qué, como supongo que explicación, por qué nuestro país sigue consintiendo sus modelos económicos en base a la extracción de minerales e hidrocarburos y no refina sus materias primas? Uf. A ver, en principio nosotros no somos expertos en, ni en política como para responder el porqué de, ni en geología para entender si existen métodos alternativos, ni en física, ni en ¿cómo se llama? Lo que ¿Economía? estudian, no, los que estudian esto para sacar las energías. Energía y minas, No, pues el Ministerio es de Energía y Minas. tecnología, no sé, en Y extracciones. mira, nosotros no lo sabemos. Podemos tener una idea. Para mí tiene, o sea, todo se rige en este tiempo que vivimos, todo se rige por el mercado, por el dinero. Y las necesidades del país realmente pasan a un segundo plano, o más bien las necesidades socioculturales pasan a un segundo plano cuando se prima la búsqueda de riqueza, pero de esa riqueza entre comillas, ¿no? Esa palabra riqueza como entendiéndola como capital, que es necesario para vivir. O sea, ahí también hay un debate muy complejo y muy difícil y muy largo. Yo me iría por ahí en todo caso, ajá. Sí, pues es que es complicado. Respuesta no tenemos, ¿no? Cada quien tendrá una opinión y esta es la mía. Ujú. Y sí, yo creo que va más o menos por ahí.
no tiene que ver con, no sé, que una cuestión de prioridades. Si es que tú quieres gobernar el país como si fueras el director ejecutivo de una empresa, pues vas a hacer las cosas que tengas que hacer. No hay personas, hay trabajadores a tu cargo. O sea, no hay seres humanos. O sea, la humanidad, a la final nos hemos dado cuenta que choca, mejor dicho, a ver, el ser empático choca con la capacidad de crecimiento económico. O parecería chocar, no sé por qué debería. Ujú. Nosotros no tenemos una gran empresa como para justificarlo o no, o para, o para sentirnos libres de hablarlo con toda la certeza del mundo, pero yo no lo sé. Porque nunca he trabajado en una empresa, ni he trabajado en minas y en petróleo, no he trabajado nada de eso, ni he estado cercano a eso. Y en últimas tampoco ha sido algo en lo que me he metido profundamente como para tener un conocimiento más profundo. Entonces lo que podemos decir nosotros es una mera opinión y un punto de vista. Yo creo que es como una pregunta en un montón de partes. ¿Por qué preferimos los hidrocarburos? Am, es que el mundo se construyó así y nosotros, poca palabra hemos tenido en eso. Claro, Entonces, y como tú dices, o sea, no sabemos todos porque no todos tenemos la capacidad de entender o de elaborar estas cosas. Y más allá de esto, nosotros no somos los que hemos preferido, es la gente que ha tenido el poder los que ha preferido esto por la razón que sea. claro, de alguna forma es la ley del más fuerte, ¿no? Es lo que se impuso dentro de la sociedad y que la sociedad entendió como lo correcto y fue para allá. Pero nosotros nacimos en un mundo que estaba ya dominado por la industria y por los automóviles en el caso particular y por una industria que necesitaba de los hidrocarburos para funcionar. Y creo que de alguna forma igual no es que los preferimos, pero todo se resume a que es una cosa en conjunto, es decir, ellos te ofrecen, nosotros decimos sí y no hemos sabido cómo cambiar esa retórica. Es más Claro, de eso que la preferencia por esto, porque podría suceder con cualquiera de las cosas. Luego, ¿por qué nuestro país sigue haciendo todas estas cosas? Pues básicamente sigue siendo la misma retórica del poder. De hecho, nosotros no nos beneficiamos tanto ni de la minería ni de tantas cosas, pues porque esto se lo llevan los gringos, los europeos, a quien le convenga, ¿no? a Claro. quien le convenga, Los chinos también. y los chinos. Y los canadienses, y por qué, y básicamente casi cualquier otra parte del Pero mundo. quisiera que, o sea, un pequeño paréntesis, esto pasaría con cualquier gobierno. O sea, no creo que... No tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la lógica, porque, a ver, y el final de esto es que cómo llegaste a escribir esta pregunta sobre un papel que viene de talar árboles Claro, o el de la industria que les recicla de cualquier manera, utilizas del esfero que utilizaste para escribir esto, de nosotros que estamos hablando a través de de estos aparatejos micrófonos que igual son puro necesitan plástico el silicio, claro, y chips. ajá, entonces... la magnitud de esto nos rebasa y juntando con las otras preguntas, por eso nos estamos cargando el planeta, pero es una cosa en conjunto, o sea, yo no puedo decir que no es, por mi pensamiento, no puedo decir que no es mi culpa, Claro. porque yo sigo utilizando estas cosas. Y ¿qué opción tengo? Pues tienes la opción de salirte del sistema y aún si te sales del sistema no te puedes salir del sistema porque eso no significa Sí, que estés resolviendo el problema, estás tomando la opción que a ti te parece la mejor, que en todos los casos es lo mejor que uno puede hacer, es conscientemente decir, pues me estoy cargando el planeta y lo estoy haciendo porque me importa más tal vez que si yo dar un mensaje, ayudar a ciertas comunidades, hacer que la vida de la gente mientras estén aquí esté bien, dale. Entonces, que esa es nuestra lucha al final, ¿no? Un poco, en parte. yo, sí, yo la verdad, pues, no sé, como,
Yo sí tengo esta visión como muy terrorífica del mundo, pero es como como en estas pinturas como del infierno, como si es que a ti vienen los diablos de estarte picando como el infierno del Bosco, que cada persona está como muriendo en su pequeño, pues en su pequeña muerte, así como le pican los diablos. Yo digo, pues está bien, o sea, a mí me debería tocar lo mismo porque yo igual estoy incluida en todo esto. Las pinturas que uso, los materiales que uso, son parte de cargarse el planeta y pues me lo merezco lo mismo, o sea, no puedo hacer esta pregunta y esquivar que la respuesta también me Está en implica a mí nosotros, y a mis claro. actos diarios y a mis deseos y a mi felicidad y a las disfrutes y a todas las cosas que estamos haciendo. Y esos pequeños instantes de profunda alegría, si quieres verlo Claro, también. claro, ajá. Pues sí. Bueno, vamos con otra pregunta. Por favor, que sea feliz. Que si no, ya me estoy deprimiendo. Es el último programa del año y bueno, Ah, bueno, esto puede ser. ¿Creen que el proceso de introspección en una persona es positivo o negativo para el crecimiento personal? para mí siempre va a ser positivo. El proceso de introspección. ¿En qué sentido? Como empezar a caminar hacia adentro Y yo creo que o el alejarse del resto. no, yo creo que la palabra clave es proceso, porque creo que va todo unido ahí, o sea, iba Claro. por partes. Tienes una parte en el proceso en el que te alejas Te de todo el alejas, mundo sí. porque no sabes cómo otra forma de introspeccionar que no sea dejar de escuchar a los otros, y luego es como otra clase de camino en el que creo que luego sales hacia los otros. Entonces sí, el proceso de introspección es la cosa más rica y Igual para mí es un camino muy duro. es No, difícil. nunca va a ser sencillo. No va a ser un camino dorado como el de Dorothy. Más bien estará lleno de piedras y de, no sé, Sí, y de maleza que pueden lastimarte mucho. Para mí lo importante es tener esa fuerza de voluntad para transitarlo. exacto, ajá, porque y saber que necesitas muchísimos recursos. De nuevo, la palabra es proceso. Sí, Y en un proceso a veces necesitas ir y llorar con alguien, a veces exacto. necesitas quebrarte y Necesitas emborracharte, emborracharte, a tal vez veces sí. necesitas dormir mucho, a veces necesitas trabajar mucho. Es un proceso y eso significa que tienes que ser muy consciente, que uno tiene que ser muy consciente de los recursos que tiene a la mano. Las personas son recursos, el entretenimiento es un recurso, el ejercicio es un recurso, la naturaleza es un recurso, La fiesta, la fiesta es un el dolor. recurso, la soledad es un recurso, todas estas cosas son recursos que te ayudan en el proceso. Deja de ser positivo cuando, creo yo, cuando te olvidas que es un proceso y quieres que la cosa pase de inmediato y Ujú. te enojas y te frustras con el mundo y abandonas de esto porque no te satisfizo y no encontraste inmediatamente las cosas y luego crees que hacer esto no tiene validez y te enojas tal vez con las personas que no te ayudaron en ese momento porque no sabían cómo, porque tú tampoco sabías cómo pedir ayuda o no era el momento de que las personas entren en acción para ayudarte. Entonces creo que deja de ser valioso una vez más cuando pierdes la conciencia de que esto es un proceso y que es muy jodido y que te toma un montón de tiempo y que no hay un resultado Es satisfactorio que, en 6 meses ni nada así. y que de alguna forma, por lo menos lo que yo he aprendido, no tiene fin. O sea, No, siempre será un ajá, proceso. No vas a llegar a la felicidad o a claro, la paz. ujú, claro, Encontrarás cosas y esas cosas te permitirán enfrentarte a otras cosas de una forma ujú, o te darán más de herramientas para enfrentar el mundo. Si quieres verlo sí, así como una cuestión mitológica, tendrás más armas para enfrentar a estas bestias que te esperan. Eh, pero en sí no hay un final, no hay un camino. no, y O eso, sea, perdón, no hay, mejor dicho, lo que hay es un camino, ajá. no hay una meta. Claro, y yo creo que es por eso digo es muy rico porque entonces aprendes que aprendes y Ujú. eso es todo, el significado de las Y que cosas. nunca dejaste de aprender. Y que Cosa nunca pienso que a dejaste veces de pasa. aprender y que mucho de esto es perdonar muchísimo y perdonarse a uno mismo por en algún punto no haber tenido como que uno piensa la respuesta correcta o la acción correcta Claro. pues estabas como muy roto, estabas en otra cuestión, tienes que aprender a perdonar y a tratarte bien. Yo creo Y que eso es difícil. y eso también creo que es otro de los errores muy graves en esto, o que puede ser lo contraproducente en un proceso de introspección, es
creer que la introspección es meterte en ti para sacarte y pegarte y decir eres un asco y nunca te has comportado y eso es lo peor. Porque mucha gente, sí, es verdad, mucho de esto te lo vas a encontrar y es cierto, pero es porque estás como tratando de cumplir ciertos estándares y cuando te dices, oye, chuticas, no estabas en ese momento en la mejor condición, pero no significa que seas una mala persona, ni de por sí un desastre, ni nada, o sea, solo estabas pasando por esto, tienes que perdonarte esa parte de ti, tratarte con cariño y avanzar, o sea, continuar en el caminito. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Ya se estuvo más feliz. No, más felicidad necesito. ¿Cuántos tipos de plantas hay en el Ecuador? Muchas. Siguiente pregunta. Y siempre van apareciendo más. Eso a mí eso es me parece hermoso. hermoso. Ajá. Con las plantas, los insectos, y bueno, los animales Sí. en general, no hay... entendemos, ¿no?, que son finitas, Ujú. pero hay pequeños atisbos de infinitidad, infinitudencia, infinitudez, que te hace pensar que todavía no hemos descubierto todo lo que podríamos. Claro. Y que aunque haya un límite, aunque haya un horizonte, el camino todavía es largo. Y eso es bello, Claro. porque entonces hay mucha vida escondida. Sí, y hay estos bichos que crees, recién oí era un pájaro, creo, o un murciélago, algo chiquitico, que decían que ya había estado extinto y de pronto le encuentran así como... Sí, ha habido... Y, sí, y sí. claro, es muy bonito y los pobres de me dicen, maldición, ya me vieron, lo había logrado. ¿A dónde voy? La pregunta es ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? No sé, pero espero que hacia la Siendo luz. lunes, hacia la casa. Hacia la paz interior. Espero que todos los que nos escuchen vayan hacia allá. ¿Qué opinan de la perfección como medio de liberación de la... ¿Perfección? A ver. Introspección. Va. Introspección. ¿Qué opinan de la introspección como medio de liberación? Claro, esa es la manera. Sí, bueno, yo tal vez tengo que hacer un mea culpa de que las preguntas sean así, porque yo estaba insistiéndoles que hagan preguntas y tal vez las cosas que yo decía iban por ese lugar. Ya. Bueno. Yo intentaba que haya más libertad, o más libertades, o que no se sientan obligados a cumplir parámetros. Claro. Pero bueno, no sé. Pero pues sí. A veces esta acción que uno ejerce, ¿no? Esta acción que... Porque a veces uno es el poder y a veces uno es... o sea, uno oprime y a veces uno es el oprimido. Uh-huh. Y a veces cuando uno ejerce como su poder, parecería, ¿no?, que quiere imponer voluntad. Uh-huh. Pero no era así. En todo caso... Sucedieron cosas. Mis palabras pueden ser muy introspectivas. Pero porque yo estoy de acuerdo con todo. Pues sí, yo creo que esa es la manera. Mientras menos cosas cargas, cosa que sucede con el proceso de introspección, sí te sientes más libre. Realmente Sí. yo sí creo que es el camino. No sé si es el camino verdadero, no sé qué rayos es, pero realmente uno sí se siente menos pesado, por ende más libre y más fuerte para tomar decisiones o aceptar culpas, o aceptar que ha hecho no bien las cosas, o aceptar lo que ama. Perdonarse, como tú decías también. Sí, te da fuerza. Yo creo que eso es un gran puntal para liberarte. Sí, estoy muy de acuerdo. A ver... Sí, encontrarse, o sea, ir hacia adentro no significa que no estás saliendo. Uh-huh. Luego lo dejaré ahí. ¿Qué tan profundo es el azul del cielo? ¿Cuántas gamas de color tiene? Claro, pero esto es la refracción de la luz. Claro. Y la Que realmente capacidad no es del ojo azul. humano que tiene para receptar esas partículas, la vibración de estas partículas para que puedas entender estas gamas de azules. Por ende, la cantidad de azules que yo veo seguramente no es la cantidad de azules que ves, que seguramente no es la cantidad de la gente que nos preguntó. Pero mira, para mí una de las cosas que me abrió mucho la mente, Uh-huh. cuando estaba estudiando, un profesor que está enseñándome teoría del color, y me explicó que realmente todos los colores que tienen que ver con la luz, Uh-huh. son justo lo que tú dices, ¿no? Es el rebote de la luz y lo que hace es expulsar
todas las partículas que ese objeto no tiene. Por ende, si las cosas que las ves son exactamente de todos los colores menos de los que ves, porque estás viendo justo los que no tiene. O sea, vuelvo a hablar, esto es totalmente sin saber. O sea, porque no sé técnicamente, no cómo, o sea, entiendo el concepto, pero no sé técnicamente cómo se explica. Pero claro, las partículas, la luz es energía. Estas partículas, al llegar a tu ojo, mejor dicho, al llegar al objeto, rebotan en el objeto. El objeto absorbe lo que necesita y rechaza lo que no necesita. ¿Por qué? Rechaza lo que ya tiene. Entonces, lo que a ti te está llegando es todo lo que el objeto no es. O algo así. Y eso es una locura. Porque es muy bello pensar que no tienes certeza de nada. Con esto no estoy diciendo que las cosas no sean del color que son o que de las que las vemos, porque a la final sí necesitamos aterrizar las cosas para poder entendernos mejor. Pero nunca está de más ponerse un poco locochón y pensar cosas. Me acordé, me vino así un flash de que estaba soñando que con mucha emoción le contaba a alguien, le explicaba cómo funciona el amarillo en las televisiones, así, que el amarillo no existe. No existe, claro. Solamente es un truco que pasa justo por eso, como que es del RGB. es el RGB, Claro. que es el Red, Green and Blue. Y como que cuando las televisiones antiguas que les hacían con estos, ¿cómo se llamaban? Los pistolas de protones. Sí, pues... Los que rebotan en la pantalla te rebotaban protones. Por eso te decían que no te acerques. Ahora ya no importa, pero bueno. Sí, entonces había claro, una era como esta ahí. cosa de que como no es ni rojo, ni verde, ni azul, lo que hacía la televisión era inventarse el amarillo, porque no era ninguna de estas. O sea, es una forma muy bonita de explicar. Sí. Entonces me acuerdo que estaba soñando eso. Así que con mucha emoción le explicaba a alguien cómo funcionaba una televisión. Pero sí, es así. Los colores que el ser humano más ve son el rojo, el verde y el azul. Los colores de la luz. Siguiente pregunta. ¿Cómo romper el bloqueo creativo? Uy, ese es horrible. Difícil. Ajá. El bloqueo creativo. Para mí, bueno, yo creo que aquí podemos cada uno decir cómo lo hace. Una de las cosas que yo les diré, consejo que les puedo dar en general, y esto que tiene que ver con todas las preguntas, es, ¿y qué es lo que dice el ufólogo Jaime Rodríguez? No lo niegue, no lo crea, no lo crea ni lo niegue, investigue. Para mí va por ahí. O sea, no creas completamente en nada de lo que te dice la gente, ni lo niegues completamente. Date el tiempo de preguntarte a ti mismo, conversar contigo y llegar a una conclusión por ti mismo. Porque los procesos de cada uno son totalmente individuales y son muy complejos. Yo, como desbloqueo lo creativo, para mí con mucho trabajo. Yo necesito hacer mucho. Y necesito descansar mucho. Las mejores ideas que he tenido es acostado sin hacer absolutamente nada. O al despertarme y quedarme, qué sé yo, una hora solo viendo el techo, pensando en cosas. O qué sé yo, yendo a jugar fútbol y en esos momentos que tienes como espacios, o sea, cuando tu mente se dedica a otras cosas también abre puertas. O sea, como que digamos si la creatividad es una puerta que está custodiada por un guardia, a veces ese guardia se va a custodiar otras puertas y de repente deja botada un rato y puedes entrar y de repente ves un montón de cosas que están fuera de la estructura o de las estructuras que nos hemos como que autoimpuesto y de repente encuentras por ahí respuestas. Para mí es mucho de hacer, del hacer y fallar, encontrar una idea que me guste mucho, luego equivocarme mucho. Es algo que hemos conversado, ¿no? Yo puedo hacer una ilustración en un día o hacerla en un mes. Todo depende de cómo me enfrente a la cuestión en sí. Y eso no... O sea, para mí no hay un método. Sí, es una de las... Un método concreto, porque sí creo que hay métodos chiquitos que te pueden dar pistas o te pueden dar ciertos... ¿cómo se dice esto?
como pistas. No dije pistas. Ah, Pistas ya dije. Porque no son parámetros, pero te pueden dar como uno que otro. ¿Cómo se dice esto? Se me fue. Tú hable ya, se me va a ocurrir. Es que yo te había oído listas. No, pistas, dije. A ver, yo creo que esto no tiene una solución derecha porque es también una parte del autoconocimiento. Yo me indulgencio mucho en hacer lo que yo quiero hacer. Ujú. Entonces, yo ya me doy cuenta que cuando hago algo que no quiero porque por cualquier razón, como que digo, ucha, no tengo tiempo, entonces tengo que hacer esta que es la versión más rápida, pero no es lo que yo me había imaginado, ya valió madre. O sea, eso comienza a... Me acordé. Ajá. Mecanismos. Mecanismos. Porque a través del mecanismo tú puedes hacer diferentes prácticas. Eso, ya. Ujú. Entonces, claro, para mí sí ya valió madre cuando no sigo lo que yo quiero hacer, Ujú. porque tal vez como que mi proceso es muy salvaje. Entonces, claro, para mí es difícil como contigo, es como, dame un boceto. No, esto Claro. solo se hace. Porque cuando empiezo como, y yo creo que tal vez lo que más bloquea o daña el proceso creativo es como el juzgarse desde afuera, o el Sí. juzgarse con alguna expectativa, o el sobreimaginar algo y decir esto debería quedar así, y luego ya no queda y entonces te empiezas a torcer Y en la emoción. Te atormentas de una forma que Sí, no en es las saludable. ganas, y luego comienzas a decir es que no soy bueno, y es que a mí nunca me sale, y un montón Claro. de cosas. Y te comparas. Y te fuiste, o sea, ya dejaste de ver la obra y estás viendo como un montón de capas que no te permiten ni sentir, ni entender, ni nada. Entonces, para mí sí, lo que más funciona es, aparte de trabajar, porque cuando no tengo una idea como muy clara o no sé cómo expresar, hago muchas versiones y muchas cosas, pero para mí sí el principio es como hacer, o sea, me Ujú. imaginé esto, no tengo exactamente la visión, pero es como, esto va a ser, y darle. Sí, yo te recomendaría, descúbrete a ti mismo. Y al fin de cuentas todo termina llegando a lo mismo, a la introspección. Ujú. Al encontrar a tu propio lenguaje a través del autoconocimiento. ¿Por qué hay personas que no escuchan una voz o ven imágenes cuando piensan? Recién estuve viendo al ¿Eso te respecto pasa a de ti? esto. Sí, que, a ver, ¿cómo Yo, era la a ver, vaina? yo estaba conversando con alguien Ajá, y le pregunté ajá. sobre cómo... ¿No, era contigo? Dale, Eh, hola. Sobre cómo leía, Ya, si se imaginaba alguna vez sí me que preguntaste, sí. cuando leía, veía, yo cuando leo veo como una película. Ajá, O sea, no es a ver, como si no es la materialización de las imágenes, ujú, no, pero hay una sensación. ujú, Entonces empiezo a construir como que la narración a través de una voz interna y de imágenes que se generan en mi cabeza. ujú, Y esto no necesariamente me pasa con la novela, sino también con el texto, qué sé yo, el texto filosófico, el texto científico ujú. o el ensayo, me pasa también. O sea, le doy una voz al texto. Ya, Pero no, si no hay protagonista, no hay protagonista, pero le doy una voz al texto. ujú. Estaba escuchando esto y al respecto de cómo era escuchar, no solo porque hay gente que se escucha como su propia voz, hay, Yo no escucho mi propia voz, por ejemplo. hay gente que escucha como si fuera en tercera persona, o era esto del diálogo interno, como si tú te hablas en primera persona, en tercera persona, y que esto tenía como una cierta, o sea, podía usarse como un mecanismo para eh, mejorar ciertas cosas, como por ejemplo, si es una cuestión de memoria, es como tú recuerda mañana que tienes que hacer esto, o como Ya, para poder hacer este alejamiento de ti, es como... así no le quedas mal al otro que eres tú. y tenía como ciertas utilidades de este mecanismo, así como poder contrastar contigo y cosas así. No recuerdo exactamente. Ahora, ¿por qué? Sé que existe esto que se llama afantasia, que es la gente que no puede, no tiene Ujú. la capacidad de De fantasear, claro. ajá, como que De no imaginar pues sí, cosas. cuando tú le dices, ay, vino volando un pato y le cayó Todo es muy literal. un piano, es como,
literalidad. Pero, Y ajá, no hay una, y no podría imaginarse Sí. esta cosa, es como... no hay una retórica detrás no del... me puedo imaginar el no poder imaginar, es muy real, loco, ajá. sí. Es muy loco, pero es una de todas las posibilidades de los seres humanos y de la existencia. Somos muy complejos, demasiado. Locochón. ¿Qué opinan de los problemas psicológicos? Uy. Que son reales, no los descarten. Yo tal vez no me voy a intentar centrar en esta pregunta, no porque no sienta que sea importante, sino porque creo que no somos las personas para contestarla. Simplemente diría que, o sea, apoyo tu comentario. Los problemas psicológicos son reales y son muy complejos. Ujú. Y la mejor forma es conversarlos. O sea, a la final buscar ayuda no es una forma de debilidad. Y si tú no llegas a una respuesta, tal vez haya otros que te puedan aconsejar y ayudar. Sí, yo creo que más allá de que sean psicológicos, ahí de nuevo la clave está en problemas. Cuando tenemos Sí, pues sí. problemas de cualquier índole, está bueno buscar ayuda, alguien que refuerce como, pues, no sé, que te ayude más bien antes que refuerce, que te ayude a contrastar lo que estás pasando, que te ayude a entender las cosas desde otro punto de vista, porque generalmente los problemas es como que estamos enfrascados en Sí. una versión, en un túnel de las cosas y muchas veces eso, el soltar, el ir a buscar ayuda, pero el tomarse en serio el que estás enfrentando algo, que no Ujú. importa que a ti te parezca real, irreal, muy difícil, lo que sea, es tomarse en serio y buscar cualquier mecanismo para poder pues, salir del problema, ¿no? Sí. Cualquiera que sea. Uy, en cursiva. ¿Cuál? Uy, debemos ver. Esto va a tomar una hora. No. Vamos a responderle igual que la No, pregunta anterior. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál villano de Hora de Aventura consideras más infravalorado? Uy. El día para usar mi camiseta de Hora de Aventura, además. Muy bien. Esto Eh, respondes tú. Responde Tania Rivadeneira. El villano de Hora de Aventura más infravalorado. La ardilla. La niña que odia a Jake. La ardilla que odia a Jake. No sé. Uy, el villano más infravalorado. Yo tengo. Es que, a ver. Yo tengo mi villano. Ajá, a ver. No, miento, pero es que no es un villano. A ver. Iba a decir el caracol al que se le mete el leech. Pero no es un villano, al Pero final. ese no es un villano. Es que, a ver, yo creo que es O una sea, serie donde nunca se infravalora a ningún personaje. ¿Sabes quién me pareció un villano infravalorado? ¿Quién? El joven corazón de león, no me acuerdo. Joven Corazón de León. Sí, el corazón del rey helado. Ricardio. Ricardio. No, ¿cómo va a ser infravalorado? Sí, Le dieron porque- 2 capítulos. Bueno, pero es el corazón de un personaje. No es... se sacó el corazón. O no me acuerdo bien qué pasaba, pero Sí. se saca el corazón. Este corazón cobra... agarra conciencia. Se vuelve un ente vivo. Y a través de una voluntad totalmente irrisoria empieza a villanear, porque realmente no es un villano, Ujú. sino es como un esclavo de su propia condición de corazón. Mm. Bueno, mira, estoy intentando responder una pregunta de aventura. Esto puede tomar una tesis entera. Yo creo que no hay ningún personaje infravalorado porque Sí, me no parece lo hay. que esto está completamente nublado por mi amor inmenso a Hora de Aventura. Parece que es una serie en donde que no está mal escrita, o sea, está muy bien escrita. Por Sí. ende, todos los personajes que incluyes tienen un propósito. Y no hay mucho villano Entonces, como tal, ¿no? Como alguien que sea ajá. malo por ser malo. Hay mucho de entender porque los villanos son como son. Por ejemplo, el papá de Marceline, que digamos es un ser villanesco. Bueno, o el papá de la princesa Flama. Ya, ajá, pero cumplen su ciclo. Entonces puedes ver como todo el desarrollo de estos personajes, sobre todo los que aquí tienen una cuestión con los padres, ¿no? Muy como Sí. muy jodida, o sea, el padre hombre, pues una cosa muy jodida con el padre porque es el que abandona, es el raro, es el que siempre está haciendo algo Ujú. turbio. Ay, qué emoción, no sé. Yo creo que no hay como un personaje que sea villanesco,
mal desarrollado. Me parece que los hacen muy bien. Y sobre todo yo creo que esto, o sea, por eso es que cuando pasa antes del desenlace de la serie y todo este momento que es como guerra, así como el Claro. conflicto que va a ser como clásico, pues, de los otros. Buenos, malos, Sí, blanco, negro. ajá, esta el cosa que es maniqueo. una basura Claro. maniquea que te van a poner los Avengadores y todas estas vainas. Oye, no, Eh, pegarle a alguien es maniqueo, gratuitamente. lo Bueno, sí, siento. yo estoy de acuerdo que es maniqueo. Y es una Son basura fórmulas, porque, sí. porque pues, Es ya vemos basura, los es contenido problemas a basura. donde Yo nos estoy de llegan. acuerdo. Nos gusta, pero es basura. No tanto. Entonces, claro, cuando va a haber esto, donde debería haber esta explosión de villanía, porque se supone que se juntan todos los villanos, la cosa se resuelve pues así, de la nada y en una cosa Y muy... se vuelve algo más trascendental que tiene que ver con seres Ajá. que ni siquiera tienen la lógica de la razón humana como para definirse como buenos o malos. Ujú. Simplemente son como pulsiones irracionales de la naturaleza. Por lo que les recomendamos ver la serie. Sí, y ya yo supongo que me voy a callar porque ya tengo como Sí. 3 o 4 respuestas más para continuar y Siguiente ya pregunta. está. Pero agradezco infinitamente a la persona que hizo esta pregunta con toda mi alma. Siguiente pregunta. Ya, y esa era la última. ¿Era la última? Sí. Mira tú. Nos vamos felices entonces de este año. Muchas gracias. Empezamos de abajo y terminamos de arriba. Uy, sí, Como uy, el uy. palo encebado. Nos da mucha emoción compartir. Lo repito porque es verdad. No lo decimos con un afán de agradar ni de ser melosos, sino simplemente con un afán de agradecer realmente y sinceramente a todas las personas que nos escuchan, porque para nosotros es hablarle al vacío y es, dentro de todo, entender que el vacío también te responde, que en el vacío no es que no haya nada, Ujú. sino tal vez hay mucho que no conocemos y por eso les estamos muy agradecidos. Sí. Como les comentamos, este fue el último programa de la temporada. No sabemos si será el último programa de El Palo Encebado. Si quieren seguir escuchando más, si nos quieren seguir escuchando más, escríbanos, comenten y cuéntenos. Pues a la final, como les digo, para nosotros es muy bello poder escucharles. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy también. Y queremos, como siempre, agradecerle a la radio de Mente Mente por abrirnos y brindarnos este espacio y darnos la posibilidad de divagar y empezar a hablar sobre nuestras cuestiones de manera tan libre. Queremos agradecerle infinitamente a Sara Zambrano, que fue la persona que compuso la música del Palo Encebado, las cortinas, los intros y los finales que han venido escuchando durante todo este año. Y pues bueno, como siempre, invitarles a que nos sigan en nuestras redes. Somos @elpalocebado en Instagram, en Facebook somos Las Manos del Diablo. Y como saben, este y todos nuestros episodios están en Spotify y también si quieren vernos, pues ahí estamos en YouTube. Está el grupito de WhatsApp en donde nos pueden seguir y ahí hay siempre alguna clase de cosa curiosa, videos y Que de todas formas seguiremos compartiendo este imágenes tiempo. interesantes. Seguiremos subiendo cositas de ahí que nos llamen la atención. Y pueden ahí igual enviar lo que ustedes encuentren que les guste. Le agradecemos a la Isa que siempre también Nosotros colabora vemos todo, ahí subiéndonos siempre. las imágenes y cositas bien interesantes. Y pues por ahora nos escucharemos el próximo año probablemente. Disfruten este diciembre con muchas ganas. No sabemos cuánto tiempo nos queda en este planeta, pero por lo menos en este diciembre disfruten de la presencia de sus familias, de sus amigos, abrácenles con ganas, traguen con ganas, beban con ganas, estén muy felices con la suerte que nos ha tocado, sea cual sea. Y pues muchísimas gracias. Disfruten y como decía de una manera muy acertada Eduardo Galeano al inicio, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado,
un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Infinitas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.